gracias a Dios por poder estar. Le había dicho a Ulises hace ya tiempo que algún fin de semana que pudiera, digo, te acompaño, así así podés ver a tu mamá, porque desde que llegó al programa nunca había vuelto. Y de paso visitar amigos, a Nico, bueno, a la familia de Horacio y varias personas que conozco acá en la ciudad. Así que bueno, es un gusto para mí estar acá. Desafío, creo que muchos conocen, es un programa que ayuda a gente con problemas de adicciones. El origen de Desafío tuvo que ver con el pastor David Wilkerson, que escribió el libro La Cruz y el Puñal. Bueno, fue uno de los libros que él escribió, muy conocido, y trabajó ayudando a gente que como todos sabemos, que por las problemáticas que tienen no pueden salir solos y necesitan en algunos casos un lugar donde poder estar y poder restaurarse, y esa es un poco la tarea de Desafío, ¿no? Poder llevar adelante este espacio y este lugar. Yo estuve más de 40 años trabajando en Desafío. En este tiempo pero ya no como estaba antes. Estoy ayudando, asesorando, acompañando, pero hay otros pastores que están un poco más a cargo del lugar y del programa. Y ellos comparten con los jóvenes, y yo siempre digo que los héroes en este lugar siempre son los que se quedan colaborando, ayudando y acompañando a los jóvenes que están en problemas de drogas. Yo he vivido muchos años en el lugar y sé lo que es estar y compartir y acompañar, que no siempre es fácil. Y las personas, vienen con muchos problemas de todo tipo, físicos, emocionales, espirituales, y hay que estar acompañándolos allí los 7 días de la semana, las 24 horas del día, y esto realmente es un desafío que de todas maneras siempre damos gracias a Dios, porque por su misericordia los programas siguen adelante. Muchos de los programas en general, los que trabajan son personas que han estado involucrados en el problema y se han recuperado, como lo está haciendo ahora Ulises y lo ha hecho Nicolás y otras personas que hoy están colaborando. En mi caso yo nunca estuve en adicciones, pero Dios me llamó a este ministerio hace muchos años y me involucré y trabajé, como les comenté, mucho tiempo. Ahora estoy más trabajando como docente, pero también, como decía, estoy involucrado y trabajando en el ministerio. Así que eso es un poco lo que les quería compartir. Siempre decimos que cuando alguien quiera venir, lo puede hacer, siempre que esté él decidido a cambiar y esté dispuesto a venir a hacer un programa. Siempre decimos que la idea no es que vengan a hacer turismo, que se queden 2 o 3 días y se quieran volver, o una semana, sino que chequear realmente que la persona esté decidida e interesada. No siempre es fácil evaluarlo, pero la idea es esa, ¿no? De que puedan venir y lo puedan hacer con una decisión. Muchos jóvenes que tenemos en el programa son del interior, vienen de diferentes provincias, diferentes lugares, y trabajamos desde esa forma, como decía, desde hace mucho tiempo, y en el lugar también hay muchas actividades, también producen, elaboran varias cosas, y con todo lo que se produce en el lugar, que es como una granja de 25 hectáreas, en gran parte lo que se produce es lo que sostiene el programa, ¿no? Hay un tambo, tienen huertas, ovejas, gallinas, tienen varias cosas en las que trabajan y producen. Así que básicamente esto es lo que es el desafío. Yo quisiera en esta mañana, no me quiero extender mucho más, los muchachos también contaron un poco del programa. Quería compartir con ustedes algo de la palabra y quería invitarlos a buscar el Evangelio de Juan, el capítulo 5. Y voy a leer allí un pasaje que tiene que ver con, creo que muchos lo conocerán, que habla del paralítico de Betesda, del estanque de Betesda. Y vamos a leer entonces Juan capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Amén. Vamos a leer. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque, después del movimiento del agua, era sanado de cualquier enfermedad que tuviera.
Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio tendido y entendió que ya llevaba mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sanado? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se revuelve el agua, porque entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Le dijo Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y andaba, y aquel día era sábado. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: es sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado, pues había una multitud en aquel lugar. Después de estas cosas lo halló Jesús en el templo y le dijo: he aquí, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y avisó a los judíos que Jesús era el que lo había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Amén. Voy a leer hasta acá y quería hacer una breve oración y compartir algo de esta palabra con ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por estar en tu casa. Gracias por esta oportunidad de estar juntos y ruego que tu palabra bendiga nuestros corazones. Damos la bienvenida a tu Espíritu Santo y pedimos que por medio de él nos estés hablando y compartiendo todo lo que tú tengas para nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que decía, esta historia es conocida. Y sabemos bien que hay muchos casos como estos, ¿no? Donde vemos en la palabra a Jesús interviniendo en una situación de enfermedad o de opresión espiritual o de diferentes, personas con diferentes tipos de problemas. Pero cuando leo esta historia, de alguna forma escucho diferentes voces, ¿no? Porque está la voz del paralítico que está allí quejándose, tirado, ¿no? Enfermo. Está la voz de Jesús que está hablando en esta historia. Y por último estaba la voz de los religiosos, de los fariseos que también hablaban y opinaban. Y creo que en nuestro peregrinar como hijos de Dios, como cristianos, en este andar cada día con el Señor, en este mundo escuchamos muchas voces. Escuchamos voces de todo tipo y que nos dicen todo tipo de cosas. Algunos nos llevan para un lado, otros nos quieren llevar para otro. Otros nos dicen: haz esto, otros dicen: no hagas esto. Podemos escuchar todo tipo de ofertas, de propuestas, de voces que vienen a nuestra vida, pero que de alguna forma tenemos que aprender como hijos de Dios a reconocer quién es el que verdaderamente nos habla. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y creo que todos nosotros necesitamos en algunos momentos de nuestra vida, yo diría en todo tiempo en nuestra vida, escuchar la voz confiable de alguien que sabemos que nos va a hablar la verdad. Y por sobre todas las cosas, escuchar una voz que realmente sea autoridad para nosotros y que sea la voz de un adulto. La voz no de una persona que no sabe lo que le pasa o lo que no le pasa, que tiene dudas, que lucha, que está confundida, que tiene un montón de conflictos, sino la voz de alguien que me pueda sacar de las condiciones en las que a veces estoy y pueda aclarar mi mente y ordenar mi corazón. Jesús se presentó en ese lugar para ordenar una situación. Jesús se presentó en ese lugar para hablar lo que había que hablar y para decir lo que había que decir. Y cada vez que el Señor se presenta a nuestra vida, lo hace para ordenar nuestra vida, para ordenar nuestra mente, para ordenar nuestro corazón, para callar las voces que no debemos escuchar o las voces que debemos poner en pausa para poder entender realmente lo que Dios tiene para nosotros. De alguna forma, todos nosotros representamos algo de este paralítico, porque aunque a veces nos jactamos de poderes y de cosas y que es esto o aquello, lo demás allá, todos somos vulnerables. Todos estamos en una condición de fragilidad. Y en este paralítico a veces, por momentos, nos podemos ver reflejados, ¿no? En esta condición de debilidad, de vulnerabilidad, de fragilidad
que la palabra dice que tenemos, porque de alguna forma lo que somos y lo que tenemos es por la gracia de Dios. Era esta historia o era este lugar, el estanque de Betesda, un lugar donde abundaba la queja, donde abundaba de alguna forma la miseria, el abandono, el estar allí postrado y tirado por años y años sin hacer absolutamente nada. Y paralítico tiene que ver justamente con una persona que está seca, marchita, que no se puede valer por sí misma, que es esclavo, dependiente, que está en una actitud pasiva, necesita que lo ayuden, necesita que le brindan cosas porque él solo no puede. También es una persona resignada quizá, porque bueno, no sé, tantos años de esta forma y me voy a quedar así, ¿no? Parece que estaba la resignación en él. Y parece que también este hombre estaba esperando un momento de suerte. A ver, algo va a pasar y todo va a cambiar mágicamente. Y a veces las cosas no pasan mágicamente. Muchas cosas pasan en nuestra vida como resultado del obrar de Dios y dejar a Dios obrar en nuestros corazones. Por ese motivo, les comentaba, esta era la escena de este hombre. Y este hombre también representaba a todos los que estaban en ese lugar, en el estanque. Decía la palabra que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, todos esperando, como decía recién, el movimiento del agua. Creo que es una escena bastante penosa. Una escena que me hace acordar a la gente que se vive quejando. Se quejan, se quejan, se quejan. Pobrecito de mí, pobrecito de mí. Por lo que me pasó, por lo que me hicieron, por lo que me dijeron, por esto, por aquello, por lo otro. Y esa voz nunca nos va a sacar adelante. Esa voz nunca nos va a ayudar a salir y a superar los problemas. Porque cuando alguien está en esa situación puede estar estancado y paralizado por años y por años. Y de alguna manera esto a veces también nosotros lo vivimos estando en el programa. La miseria espiritual que se vivía en ese lugar, lo que ellos experimentaban y compartían de alguna manera cada día, esta miseria espiritual en la que estaban, fíjense que nos hace rivales, nos hace personas llenas de tensión. Es un sálvese quien pueda, a ver quién sale primero, a ver quién baja primero, a ver si puedo pasar arriba del otro. A ver si yo puedo ganar para que otro pierda. Y esta actitud es la actitud de una voz inmadura, de la voz de un niño, de la voz de una persona que se quedó en su egoísmo, de la persona que todo el tiempo se queja para que lo ayuden porque él no se anima a ponerse de pie. Y por eso hoy hablaba de que creo que todos nosotros necesitamos reconocer la voz del adulto en nuestro corazón. ¿Quién me habla? Siempre va a haber un niño llorando dentro mío y diciéndome, pobrecito de mí. Esa voz siempre está. La voz que me hace débil, vulnerable, el no puedo, el no quiero, el no, que otro me dé, que otro me ayude, que otro me tire, que otro haga esto, que otro haga lo otro. Y el problema está en estancarnos en esta situación. La historia cuenta que este hombre hacía 38 años que estaba tirado en esta situación. Y es un grave problema cuando nos estancamos, cuando no le damos lugar al Señor en nuestra vida para crecer y para avanzar. Hablamos mucho de planes de Dios para nosotros, pero hay que dejarlo a Él, que lo haga, que lo cumpla. Habrá que escuchar su voz para poder reconocer lo que Él realmente tiene para nosotros. Aunque a veces, como decía, podemos estancarnos. Y de esta manera la vida se seca, la vida se marchita, la vida pasa, se pierde. Muchas personas cuando son adultas comienzan a reflexionar sobre lo que han hecho y se deprimen. Porque, tendría que haber hecho aquello, tendría que haber hecho lo otro, tendría que haber ido para aquí o para allá, pero finalmente no lo pudieron hacer o no se animaron a hacerlo. Por eso la infantilidad
está en todos nosotros también. Es más cómodo quedarme como estoy. Es más cómodo a veces quedarme tirado esperando que otro me levante. Es más cómodo decir, bueno, yo no tengo suerte, las cosas no son como yo esperaba. Es más cómodo quejarme como ellos se quejaban de otro pasa por arriba mío y otro me gana y otro nadie me tiende una mano, nadie me ayuda. Bueno, estas historias las escuchamos todo el tiempo. Estas historias de dolor, de queja, las escuchamos todo el tiempo. Y algo que tenemos que entender es que si no salimos de la queja, jamás vamos a cambiar. Hay personas que pueden lamentarse toda la vida de cuestiones y problemas, pero vemos que en ellos lo único que hay es queja y queja y queja y queja. Y es imposible salir adelante si no salimos de esta situación. Por eso hablaba de que algún momento en la vida necesito escuchar la voz de un adulto. Y yo creo que la voz del adulto que nos acomoda y nos ordena en la vida no es la voz necesariamente de nuestros padres, aunque ellos pueden ocupar un lugar fundamental en nuestra vida, sino la voz de Dios. Y la voz del adulto es aquella, como digo, que me dice la verdad, pero que me dice la verdad en amor, de manera que no me lastima ni no me hiere, sino que me levanta y me anima a hacer lo que Él quiere que yo sea. Y debemos despojarnos, o como decía, bajarle el volumen a estas otras voces que andan dando vuelta, que nos victimizan, que nos estancan, como ya hablaba, para poder escuchar verdaderamente a aquel que debe ser oído en mi corazón. Aquel que me va a decir la verdad en amor. Como pensamos, ¿no?, en la mujer samaritana, cuando Jesús en amor le dijo la verdad, pero no la destruyó, no la humilló, no la trató de una manera, digamos, en donde lo hubiera afectado, ¿no?, emocional o espiritualmente, todo lo contrario. La palabra de Dios nos habla la verdad en amor. Y tenemos que preparar nuestro corazón para poder querer escuchar esa voz. Porque a veces nos puede decir algo que no nos gusta demasiado. Porque a veces nos puede hablar de algo que quizás yo estoy ahí dejándolo de costado y corriéndolo todo el tiempo. Pero esa voz es la que nos transforma. Siempre entendí que en el trabajo de ayuda, lo único que puedo hacer es acompañar a la persona. Lo único que puedo hacer es escuchar, compartir, orar, acompañar. Pero el cambio lo hace la persona, no yo. Lo hace Dios obrando en esa persona. Y siempre digo que nuestro rol termina cuando esa persona ya se vale por sí sola. Nuestra labor está cumplida cuando esa persona no me necesita más. Cuando ella ya sola escuchó la voz que tenía que escuchar y ordenó su camino y ahora sabe a quién debe oír, a quién debe escuchar, a quién debe seguir para ya no volver atrás. Porque no debemos hacer dependientes a las personas. Realmente querer que alguien cambie y crezca es que él pueda ser igual que yo. Es que él pueda andar igual que yo. Porque la misma voz que yo quiero escuchar o escucho en mi corazón es la que él debe escuchar. Y esa voz es suficiente para ordenar nuestros caminos. Esa voz es suficiente para poner en orden lo que está desordenado. Obviamente a veces es necesaria ayuda, consejo, guía, pero la voz de Dios es la que siempre debe prevalecer, porque como hoy hablaba es la voz del adulto, es la voz de aquella persona que sabe exactamente lo que necesito. Por eso aquellos que profundizan su relación con Dios, en su intimidad, son los que rompen ese mundo del yo, del pobrecito, de mi egoísmo, de lo que me pasa a mí y de no salir de mi mundo, ¿no?, de mi egoísmo o de mi entorno. Salgo de mis propios pensamientos para poder realmente recibir el amor y la compasión de Jesús. Y esto fue lo que pasó con este hombre. Personas que de pronto se dan cuenta que no están solas. A veces tenemos jóvenes que no tienen familia,
Pero también la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Dios es padre, pero Dios es madre también. Dios cubre nuestras necesidades y nos satisface plenamente. Y creo que en esta historia algo de eso era lo que estaba pasando. Jesús se presentó como siempre lo hace, ¿no? Jesús se presentó sabiendo lo que había que decir, sabiendo lo que había que hacer. Y eso, la verdad que me encanta del Señor, ¿no? Cuando leo sus historias, porque Él dice lo que hay que decir. Él no anda con vueltas. Él te dice, mirá, levantate, ¿no? O mirá, haz esto o aquello. O te va a indicar la verdad. Pero no va a dejar que quedes atrapado en cuestiones que no te sirven. En frases que no hacen nada, que no transforman nada. Que nos dejan como estamos. Por eso Jesús se presentó como ese adulto y era el único que lo podía sacar de la queja. Y fíjense que Jesús se presenta para resolver los problemas. Jesús se presenta no para agrandar problemas o simplemente para ser uno más de los problemas o de los que dicen las mismas cosas. Él habló diferente, resuelve, lo saca a este hombre de la queja y del estancamiento y de esa continua frustración a la que seguramente este hombre dijo, bueno, basta ya, ¿no? Basta de esta historia. ¿Se acuerdan cuando también dice la palabra que Pedro y Juan allí en la puerta del templo La Hermosa le dicen al que estaba en la puerta, ¿no? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, te lo regalo, vamos, parate. Y a partir de ahí este hombre entró en el templo y daba gracias y gloria a Dios. Porque lo que necesitaba no era plata. A veces pedimos lo que no necesitamos. A veces creemos que tal o cual cosa me va a ayudar y quizás no nos sirve de nada porque estamos igual. Lo que necesito es lo que Dios tiene para mí. Lo que necesito es el regalo de Dios para mi vida. Porque si no nos pasa lo que le pasaba a este hombre, que cuando nos rodeamos de personas inadecuadas o que no son las correctas, finalmente terminamos siendo como ellos. O que la gente con la que nos rodeamos o nos sana o nos enferma más. Y de alguna forma en este estanque cada uno se enfermaba al otro todo el tiempo con los problemas y los problemas y los problemas y los más problemas. Nadie traía soluciones, todos traían problemas. Las personas con las que estamos van a hablar mucho de quién soy yo. Con qué me involucro, con qué no me involucro, qué me sirve, qué no me sirve. Voy por la vida escuchando muchas voces, pero finalmente yo sigo a aquella que me sirve. Aquella que me bendice, aquella que me levanta, aquella que me habla de la voluntad de Dios para mi vida. Y como estaba compartiendo, el Señor se presentó de esa forma, fija sus ojos en Él, porque el Señor te mira a los ojos. El Señor te mira a los ojos cuando te dice, ¿querés cambiar o no querés cambiar? A ver, si querés quedarte como estás, te quedás como estás. Nadie te va a obligar. Y hay que respetar la libertad del otro. Yo de alguna forma aprendí a respetar esa libertad. Si querés hacer otra cosa, es tu decisión. El problema es que yo me confunda con ellos. Yo sé lo que debo hacer. Mi responsabilidad en primer lugar es conmigo mismo, ¿no? Y nuestro compromiso en primer lugar es con Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para vos? Preocupate de ser vos un buen hijo, una buena hija de Dios. Y a los demás, algunos podrás ayudar, a otros no. U otros elegirán otra cosa. Pero de alguna forma acompañás lo que hay, lo que se puede, hasta donde podés, hasta donde te dejan, o hasta donde la persona quiera elegir. Ellos contaban hoy en el testimonio que a veces le hablaron y primero dejaron la Biblia por ahí, ¿no? O dijeron, no, ahora no quiero saber nada. Pero bueno, Dios sabe el momento, el tiempo, ¿no? Cuándo, cómo. Para el paralítico ese era el momento. A veces Jesús pasa una vez, no un montón de veces, ¿no? A veces pasa una vez, como pasó en esta situación,
Y dice la historia, como decía, que lo miró, vio la condición, sabía perfectamente lo que estaba pasando y le pregunta si quiere ser sano. A ver, cualquiera podría preguntarse, espera, ¿me estás haciendo una broma? ¿Me estás cargando? Si quiero ser sano, 38 años acá tirado. Parece algo, ¿qué me estás preguntando? ¿Me estás tomando el pelo? Pero el Señor te pregunta porque no se mete de golpe ni de prepo. El Señor te pregunta porque respeta nuestra libertad. Porque respeta esta condición del ser humano de que es libre para hacer lo que quiere, pero también responsable de las decisiones que toma. Somos libres y responsables. Por eso no podemos vivir toda la vida culpando, ¿no?, a otras personas. Yo siempre digo, y le digo a los chicos del programa, bueno, mirá, con 20 y pico de años ya no podés seguir echándole la culpa a tus padres toda la vida. Ya está. Ocupate vos de resolver el tema. Ocupate de hacerte cargo de lo que te pasó y ver cómo Dios te ayuda a sanarte. No podemos estar toda la vida quejándonos de lo mismo. Y como estaba compartiendo, Jesús se presenta en esta condición, en esta situación, lo mira a los ojos, le pregunta, lo que parecía un poco ridículo, ¿querés ser sano? Porque hay mucha gente que, como digo, se queda en el lamento y en el fondo le gusta estar tirado ahí. Y yo no juzgo a nadie, mi intención no es juzgar a nadie, pero bueno, cada uno elige lo que quiere. Porque a veces cambiar requiere esfuerzo, requiere tomar decisiones, requiere reconocer que ahora puedo ser capaz de hacer cosas por otros, requiere responsabilidad, requiere madurez, requiere muchas cosas. Porque ahora ya no me puedo justificar atrás de esa imagen que tenía antes del pobrecito y del que no sirve para nada. Si yo tuviera esa imagen de un adicto, jamás lo podría ayudar. Si yo tuviera esa imagen de una persona que llega a desafío pensando, ay, pobrecito, no, tengo empatía, compasión por lo que vivió y sé que sufrió mucho, pero él es igual que yo. Tiene las mismas capacidades que yo. De alguna forma él es libre para elegir y Dios lo puede llevar hasta donde él quizá ni se imagina, como ha pasado en la historia y en la vida de muchos jóvenes que han pasado por este programa y hoy están sirviendo a Dios de una manera tremenda. Pero jamás podemos pensar que son inferiores o menores a nadie. Somos todos iguales. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Jesús le dijo de alguna manera, deja de enfocarte en otros, deja de mirar a los demás, ¿por qué no me miras a mí? En esa situación, el hombre elige quedarse con él. A ver, te voy a escuchar a vos. Vos sos el único, creo, que en este momento me quiere ayudar. Y fíjense que el hombre insistía con el pasado, ¿no? No, porque si me bajás y las aguas se mueven, insistía con una historia que nada que ver. No, pero Jesús, pero ahora cuando el agua se mueva, dale, me ayudás y bajo yo primero y ahí soy salvo, o ahí me voy a ser sano. Y él estaba en esa situación, ¿no? Pensando eso, y así actúan nuestras falsas creencias. Así actúan en muchas personas situaciones o gente que cree cosas que no son reales. No, Dios lo va a hacer de esta forma, o Dios va a obrar de esta manera, o las cosas son como yo creo y como yo pienso. Y Dios obra como Él quiere y a la forma que Él quiere y de la manera que Él quiere y en el momento que Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Muchas veces estamos llenos de falsas creencias. El otro día estaba justamente escuchando a una joven que me decía, mi papá murió de cáncer y con esa enfermedad le estaba pagando todo lo que me hizo a mí. Y yo le digo, ¿vos crees que toda la gente que muere de cáncer está pagando culpas o errores? No, todas no, pero él sí. Bueno, falsas creencias. Creer que una enfermedad siempre es motivo de culpa o de condenar a alguien por errores que cometió. Como esa infinidad de cosas, ¿no? A veces creemos que no nos sirven, que no nos ayudan,
Y este paralítico creía que la única manera de resolver su problema era que alguien lo baje cuando el agua se movía. Jesús tenía otra forma de actuar y finalmente lo hace de esa otra manera. Por eso no debemos dejarnos guiar por falsas creencias, porque esto de que me baje al estanque no era la solución. A veces otras personas insisten con tus fuerzas, vos podés. Miren, hay una diferencia, una gran diferencia entre lo que es la fuerza y el poder. Las fuerzas humanas siempre pueden resultar insuficientes, pero el único que tiene poder es Dios. Y lo que yo necesito no es fuerzas, sino el poder de Dios obrando en mi vida. Seguramente el poder de Dios me va a fortalecer, pero no es yo puedo, sino Dios obrando en mí. Es la obra del Espíritu Santo en mi vida. Es la obra de Dios dándome lo que no tengo y asistiéndome en lo que de alguna manera me está faltando, que es lo que le pasó a este hombre. La historia contaba que este hombre no se estaba dando cuenta, que justamente frente a él estaba la fuente de la vida. Y fíjense que Jesús, como digo, viene como adulto a resolver. Las personas maduras resuelven, dan soluciones, ayudan, apoyan, ven de qué manera salen adelante. Por eso Jesús obra teniendo compasión, teniendo empatía con este hombre y sin humillarlo, sin dilatar los tiempos, sin dejarlo, bueno, después veo, ahí obra y finalmente transforma y cambia la vida de esta persona. El Señor le dice 3 cosas, ¿no?, al paralítico. Le dice, levántate, toma tu lecho, la camita esa con la que donde estaba tirado, y camina. 3 cosas. Vuelvo a lo mismo. Este hombre podría haber dicho, ¿qué me estás diciendo? Estoy postrado, estoy paralítico, ¿qué me estás pidiendo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No fueron fuerzas humanas las que estuvieron obrando. No fue la buena onda, ¿no?, del que me alienta y me dice, dale, vos podés. No fue eso, ¿eh? No fue nada de todo eso lo que estuvo obrando y operando en ese momento, sino que fue el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo el que le dieron a este hombre, al paralítico, la convicción interior de que él se podía parar. De que él ya ahora estaba en la presencia de Dios y había algo que lo había hecho diferente. Ahora él creía que no era, como decía hoy, el aliento de otros o la buena onda que otros me tiran, sino el poder de Dios obrando en mi corazón, lo que me hacía creer de que realmente me podía parar. De que realmente podía ser una persona diferente. De que realmente Dios no me estaba engañando ni vendiendo nada que no era verdad, sino era todo lo contrario. Dios le estaba diciendo, vos en mi nombre vas a poder hacer lo que antes no podías. Vos en mi nombre vas a poder lograr lo que antes no lograbas. Vos en mi nombre vas a poder cumplir con mi plan cuando antes creíste que tu vida era un total fracaso. Y es ese poder el que necesitamos para levantarnos. Nos quedamos muchas veces esperando las cosas de este mundo para poder estar bien y tener buena onda. Y realmente lo que necesitamos, obviamente necesitamos afecto y cariño y muchas cosas de este mundo, pero lo que verdaderamente necesitamos es lo que viene de arriba, lo que viene del cielo. Lo que Dios nos regala, lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos habla cuando nos trata como adultos. Porque cuando empiezo a escuchar la voz del adulto en mí, yo me convierto también en adulto. Yo comienzo a pensar como adulto, empiezo a actuar como adulto, empiezo a darme cuenta que no puedo escuchar aquello que siempre escuchaba y debo aprender a bajar esos volúmenes que no nos sirven, que no nos bendicen, que nos estancan, como decía, y que nos quedan detenidos. El hombre tuvo que mirar a Jesús y no al estanque. ¿Qué estanque? ¿No? ¿Qué estanque? ¿De qué me están hablando? Hubo una experiencia que me dio vuelta, que me transformó. No la historia, no lo que me dijeron, lo que me hicieron, lo que fui, lo que no fui. ¿De qué me estás hablando? Hablamos de presente, hablamos de futuro.
Hablamos de cosas nuevas. Dios hace todo nuevo, dice la palabra. No se habló más del estanque. No se habló más de la magia, ¿no? No, porque si pasara esto, sucedería aquello otro, y si esto, y si aquello, y si de lo demás allá. Todo cambió. El ángel quedó atrás, como las falsas creencias quedan atrás. Cuando caminamos con Dios, nos apoderamos de sus promesas y dejamos de lado las falsas creencias. Las cosas que este mundo me vende. Si tenés esto, vas a hacer esto. Si tenés lo otro, te va a pasar tal cosa. Y tenemos muchas historias, ¿no? De cosas que no nos sirven, que este mundo nos habla, nos dice, los medios, de distintas maneras. Escuchamos muchas cosas que no son verdad y las creemos. Y a veces necesitamos desaprender muchas cosas para poder aprender lo nuevo de Dios. Y por último, hay otra voz. Hay otra voz que está acá muy presente y también puede estar muy presente en nuestro corazón. Y en el corazón de muchas personas que luchan con esto. Y es la voz del juicio y de la condenación. Es la voz de aquel que nada está bien, todo está mal. Es la voz de aquel que no puede ver la bendición, siempre ve el problema y el error. Es la voz de aquel que todo lo juzga porque él cree ser el dueño de la verdad. Así eran los fariseos. Así actuaban los fariseos. Había pasado un milagro increíble, pero ellos no lo podían ver. No lo podían ver. No se le ocurrió preguntarle a este hombre, che, ¿cómo pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te levantaste? Increíble. ¿Cómo fue este milagro? Contámelo. No, nada de todo eso. ¿Cómo andás con el lecho un día sábado? ¿Cómo andás cargando con tu cama el día sábado? ¿Cómo andás ahí haciendo algo que no se debe hacer? Todo lo demás no importa. Las personas rígidas obran de esa manera. Es lo que yo digo y punto. No hay manera de cambiarlo. Ellos son los dueños de la verdad. No hay vuelta. Es como yo lo digo y se acabó. No hay posibilidad de diálogo. No hay posibilidad de conectarme con otro. Porque si vos no haces lo que yo te digo, está todo mal. Pero una persona sana, espiritual y emocionalmente, es más flexible. Entiende que no todo es igual para todos. Entiende que la vida no es igual para todos. Entiende, como decía, que hay cosas, como ya hablaba, que Dios la puede hacer a su forma. Son personas que nunca te bendicen, siempre te marcan el error. Yo siempre digo, el error es amigable. Lamento mucho cuando los jóvenes me ponen como pastor allá arriba. Yo no soy ese. Soy una persona que se equivoca, trato de no hacerlo, pero muchas veces me equivoco. A veces digo, y bueno, en desafío, en el país de los ciegos, el tuerto es rey, ¿no? Dice el dicho. Y bueno, como parece que yo tengo una vida un poquito mejor, parezco que soy perfecto, pero obviamente nada que ver. Y esto no lo digo porque tenemos vía libre para pecar y hacer cualquier cosa. Lo que digo es, el error es parte del ser humano. Y cuando me quiero acercar a alguien y lo quiero ayudar, necesito entender que esa persona tiene errores y se equivoca y debo generar un espacio, si quiero tener un amigo, un poco más amplio, porque mi amigo a veces me va a hacer cosas que no me gustan. Y si busco perfección, nunca la voy a encontrar. Los fariseos eran así y muchas personas luchan en su corazón con estas exigencias, con estas demandas. Nunca relajan, siempre están en tensión y siempre están mirando a ver qué cosas puedo marcar y condenar en otro. Parece que viven bajo la opresión, bajo el engaño, no conocen la gracia de Dios, no conocen el amor de Dios, no conocen el perdón de Dios. Creen estar en lo correcto, pero están equivocados. A ellos, como decía, les llamó más la atención que este hombre andaba con un lecho que el milagro. Estás mirando mal. Hay algo que no estás entendiendo. No le importó, ¿no? Que este hombre hacía 38 años que estaba ahí tirado. No le importó. Y esa voz también la debo acallar en mi corazón. Yo reconozco, y lo digo a veces, que cuando estoy cansado puedo ser muy duro.
pero me doy cuenta, bueno, estoy cansado, mejor no me callo la boca y hablo en otro momento. Porque esa voz también está dentro nuestro, la del juicio, la de la condenación, pero con esa tampoco vamos a ningún lado. Jamás vas a poder cumplir con las exigencias de esa voz. Jamás vas a poder estar a la altura de esa voz, porque siempre te va a pedir más y más y más. La gracia de Dios dice, yo te amo como sos. Y lo que vas a hacer va a ser por la gracia de Dios. Y si hay algo bueno en vos, es por la gracia de Dios. Y si hay algo que vale la pena en tu vida, es porque Dios te lo regaló. No por tu presión, tu exigencia y todo esto que estaba compartiendo. Estas tres voces luchan en nuestros corazones. A veces vienen de afuera y debo aprender a reconocerlas para saber caminar correctamente, pero a veces están dentro de mi corazón. Por eso algunos dicen que a veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Pero esto habla de que todos tenemos a veces ese nene que llora y se lamenta, pobrecito de mí. Y a veces tenemos también ese que se da con un caño y todo parece que lo juzga y lo condena. Pero hay una voz, como hablaba, que es la voz del Señor, la voz de Jesús, que me abraza y que me acepta y que no me condena. Porque si hay algo que me va a cambiar, es el amor de Dios. No el juicio, no el rechazo, no la lástima, es el abrazo. El abrazo de un adulto. El abrazo de un adulto me transforma. Y esa voz es la palabra de Dios para mi corazón. Es la palabra que Dios ya me habló. Es la palabra que ya está escrita. Es el consejo de Él el que me transforma. Por eso, cerrando, dice la historia que finalmente el Señor se vuelve a encontrar con este hombre cuando él ya no estaba allí en el estanque. Y dice que entonces le preguntaron, bueno, le habían preguntado quién era el hombre que le había dicho que tome el lecho y ande. Y dice que después de estas cosas lo halló Jesús en el templo y le dijo, he aquí, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Se acuerdan que la mujer adúltera también, el Señor le dijo, yo no te condeno, pero no peques más? El Señor siempre nos habla la verdad y después nos educa. Después nos enseña. Después nos dice, mira, ahora anda por acá. Ahora ya no más esto, ahora esto otro. El apóstol Pablo lo decía, ¿no? El que robaba no robe más, sino ahora trabaje, decía él. Y como esto muchas cosas. Porque ¿qué es cambiar? Cambiar es eso, es dejar lo antiguo para tomar lo nuevo. Y el Señor le dijo, ya está, empezás de nuevo, la página se dio vuelta. Hay una nueva etapa para tu vida, pero ahora no vuelvas a hacer lo mismo. Hace otra cosa. Deja que yo te guíe, deja que yo te hable y empezá a hacer la voluntad de Dios. De alguna forma Dios lo educó. No sabemos cuál era el pecado, quizá lo odiaba, blasfemaba, quizá estaba lleno de resentimiento, pero siempre la inmadurez y el pecado nos traen inutilidad. Esa sensación de que no soy digno, no soy capaz. Por eso tengo que aprender a convivir con este adulto que me habla todos los días, que equilibra mi corazón, que ordena mis pensamientos, que obra milagros en nuestra vida. Esa es la voz que hoy Dios nos regala. Creo que es la voz que transforma a tantas personas. No importa de dónde vengan, no importa lo que hayan hecho, lo que no hayan hecho, lo que sean, lo que no sean. Lo que importa es que esa voz te guíe, te encamine y te aclare muchas de las cosas que podés estar necesitando. Bien, voy a estar terminando y quería dejarles simplemente esta historia, esta palabra para reflexión. Les decía, me apasiona escuchar al Señor Jesús hablando, ¿no? Me apasiona escucharlo. Qué sabio, qué bien, cómo dice lo que hay que decir, cómo acomoda las cosas. Y cuando Él obra, hace estas cosas. Así que bueno, que sea nuestra oración en esta mañana y nuestro deseo, que esta voz realmente guíe nuestros pasos cada día. Como hoy hablaba
Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay una voz que debe ser oída en nuestro corazón y que Dios nos ayude a escucharla. Amén. Vamos a orar y voy a dejar la reunión para que la continúen los hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana porque tu inmenso amor hoy nos abraza una vez más y así como abrazaste a aquel paralítico, abrazas nuestras vidas para ayudarnos a avanzar y a crecer en todo lo que tú has preparado para nosotros. Padre, gracias porque tú nos sacas de ese lugar de víctimas, tú nos sacas de ese lugar de juicio y condenación para poder escuchar la verdad en nuestro corazón y para poder abrazarte de verdad. Gracias por ser nuestro Padre, gracias por guiar nuestro camino, gracias por estar y por revelarte cada día a nuestras vidas y corazones. Te pido que tú bendigas a cada hermano, cada hermana hoy presente en este lugar, a las madres presentes en este lugar. Bendigas cada familia, cada hogar, y tu gloria y tu poder siga manifestándose cada día más en medio de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te encomendamos todo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.